En algunas ocasiones debes presentar información en un formato específico o muy personalizado. En este tutorial te voy a explicar cómo usar la función texto para presentar fechas con un formato definido por ti. Podrás extraer la hora o partes de una fecha. Podrás presentar números decimales en formato de porcentaje o como fracción. Igualmente, números grandes con formatos en notación científica. Los números telefónicos podrás mostrarlos con un formato específico diseñado por ti. Podrás concatenar texto sin perder el formato original o utilizar tus propios formatos para ofrecer una mejor presentación en tus informes. Quédate hasta el final de este tutorial y te voy a explicar paso a paso cómo sacarle el máximo a la función texto. No te lo puedes perder. Para el desarrollo de este tutorial, primero voy a tomar la fecha y hora actual. Para ello utilizo la función ahora. En primera instancia, voy a utilizar la función texto para extraer de esta fecha el mes en un solo dígito. Para ello utilizo en el formato una letra M. La función texto tiene dos parámetros. En primera instancia, la celda en la cual tengo lo que voy a utilizar como base para darle formato. Y el segundo parámetro es una cadena de texto en la cual, mediante el uso de algunas letras y algunos elementos, puedo darle formato a esa cadena que tengo como base. De esta manera, para este ejercicio, obtengo el mes en un solo dígito. Vamos a obtener ahora de esa misma cadena que es una fecha, vamos a obtener el mes en dos dígitos. Si utilizamos la función texto para esa misma fecha, con 3 letras M, vamos a obtener las 3 primeras letras del nombre de ese mes. Y para obtener el nombre completo del mes, utilizamos en el formato 4 letras M. Vemos las opciones que nos ofrece la función texto al momento de extraer el mes de una fecha. En lo relacionado con la parte de obtener el día de una fecha, tenemos también 4 opciones. Mediante la función texto, la fecha que necesitamos, en primera instancia vamos a utilizar una sola vez la letra D, obtenemos el día. Si lo utilizáramos con esa misma fecha, pero con 2 letras D, obtenemos el día en 2 dígitos. Como para esta fecha el día es 22, pues ambos formatos nos van a presentar el mismo dato. En caso de que el día fuera de un solo dígito, sí notaríamos una diferencia, ya que con la segunda opción las fechas empezarían por 01, 02, dependiendo del día. En cuanto a la utilización de 3 letras D, vamos a obtener las 3 primeras letras del nombre del día. Y para obtener el nombre completo del día, utilizamos
4 letras D. Entonces vemos los diferentes formatos de que disponemos para presentar de una forma formateada una fecha. En cuanto al año, también tenemos la opción de obtener el año en 2 dígitos. Para ello, en el formato utilizamos 2 letras A, y en caso de requerir el año en 4 dígitos, vamos a utilizar en el formato 4 letras A. Entonces ya observamos el manejo de fechas al momento de darle formato con la función texto. Ya podemos observar cómo podemos extraer partes de una fecha. Hay que aclarar algo, que la información en cuanto a los números del día, del mes y del año son valores que son tratados como texto. Siempre que al interior de una celda la información esté hacia el lado izquierdo, nos hace referencia a un valor en formato de texto. No siempre sucede porque lo podríamos alinear, pero al momento del resultado de la función texto, esta información es textual. Hay otras funciones que veremos luego en las cuales sí podemos obtener valores numéricos. Por ejemplo, podemos utilizar la función mes, y aquí nos está devolviendo el mes de esa fecha, pero ya este es un valor numérico. Estas funciones las veremos luego, pero hago esa aclaración de que el resultado de una función texto es un texto. Así se vea como un número, es un valor de texto. Entonces, siguiendo con nuestro tutorial, vamos a presentar algunas personalizaciones en cuanto a la presentación de las fechas mediante el uso de la función texto. Entonces tomemos la misma fecha y podríamos presentar la fecha con un formato específico. Por ejemplo, podríamos querer presentar primero el año, luego un separador, luego que nos muestre, por ejemplo, el nombre del día, y por último, digamos que nos muestre el mes. Entonces vemos que podemos, mediante la función texto y los formatos que ya vamos conociendo, podemos establecer una presentación diferente y muy personalizada. También podemos, con la función texto, manejar o extraer la información de la hora. Entonces utilizamos la función texto para esta misma fecha, pero ahora vamos a presentar la fecha y hora. Vamos a hacerlo primero como para ejemplificar. Primero vamos a mostrar la hora, minutos y segundos, y luego vamos a mostrar la fecha. Entonces vamos a mostrar día, mes y año. Cerramos con comillas, cerramos paréntesis. Aquí tenemos la hora, minutos, segundos y luego la fecha. Entonces vemos cómo podemos personalizar de esta manera mediante el uso de la función texto. Otro de los usos de la función texto es la presentación de números decimales en formato de porcentaje. Entonces tenemos el valor 0.3685. Vamos a presentarlo en un formato de porcentaje. Entonces tenemos
la forma de definir el formato. Siempre lo terminamos con el símbolo de porcentaje, cerramos con comilla y cerramos el paréntesis. Aquí estamos viendo otra forma de uso de la función texto. Continuando con la función texto, vamos a tomar el número 15.23 y vamos a expresarlo como una fracción o un número fraccionario. Entonces, la función texto, el valor que lo tenemos en la celda A10. Y ahora para el formato utilizamos el símbolo tag o numeral, signo de interrogación, barra, signo de interrogación, cerramos con comillas, cerramos paréntesis. Entonces aquí podemos ver el número 15.23 se puede expresar como la fracción mixta 15 enteros 2 novenos. En relación con los números grandes, digamos el número 15.200.000, lo podemos expresar con la función texto como un número en notación científica. Entonces usamos la función texto, el número que lo tenemos en la celda A11 y vamos a establecer el formato 0.00 e de exponencial más 00. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Ya tenemos un número expresado en notación científica. Otra opción que nos ofrece la función texto es la posibilidad de darle formato, por ejemplo, a la presentación de los números telefónicos. En este caso, digamos que tenemos este número y queremos presentarlo con un formato más visual en el cual podamos separar los dígitos que componen ese número. Entonces utilizamos la función texto, el número que está en la celda A13 y vamos a definir nuestro formato. Pero este formato va a tener unas características dependiendo de la cantidad de dígitos que compongan ese número. En el caso de que la cantidad de dígitos sea menor o igual a 10, entonces va a tener un formato con las siguientes características. Primero 3 dígitos, luego 3 dígitos y por último 4 dígitos. Pero en caso de que el número tenga más de 10 dígitos, lo vamos a presentar así. Un paréntesis, 3 dígitos, cierro paréntesis, luego otros 3 dígitos, guión, 3 dígitos y por último 4 dígitos. Cierro el formato con comillas y cierro paréntesis. Entonces observamos que dependiendo de la cantidad de dígitos de este número, él va a tener una presentación diferente. Digamos que tenga 8 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El formato se cambia. Pero digamos que tenga 12 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El formato presenta primero entre paréntesis 2 números que pueden llegar a ser 3 dependiendo del tamaño, pero nos da esa posibilidad la función texto presentar la información con un formato diferente.
Antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal. No olvides activar la campanita, déjanos tus comentarios y dale me gusta a este video. Uno de los aspectos también muy importantes es al momento de presentar información, la cual ya tiene un formato preestablecido. Vamos, por ejemplo, a mostrar un valor con el signo de dólares. Tenemos el valor 1.525.368.36. Y digamos que lo queremos concatenar. Digamos que el primer texto es, el valor es, cierro comillas. Voy a concatenar con este símbolo y le digo que se concatene con este valor. Si observamos, se está perdiendo el formato original. Para solucionar ello, puedo editar y entonces puedo ingresar la función texto para este valor, coma, y vamos a darle el formato que queremos. Primero el signo de dólar, luego el signo de tag, separador de miles, dos veces el tag, 0, punto decimal y 2 decimales. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Entonces ya allí observamos que mediante la función texto podemos concatenar sin perder el formato original. Al momento de concatenar fechas, también se pierde el formato. Debemos recordar que las fechas son interpretadas por el sistema como números. Entonces, digamos que vamos a encadenar este texto. La fecha es, cierro comillas, ampersand, y lo voy a encadenar con esta fecha. Doy enter y podemos ver que la fecha se ha convertido en un número. Entonces, para no perder el formato, podemos editar este contenido con la función texto y vamos a darle el formato que requerimos. Digamos que queremos presentar primero el año, separador guión medio, el mes, luego el día, hora, minutos, AM o PM. Vamos a verificar año, mes, día, hora, minutos, AM, PM. Entonces ya aquí tenemos la fecha con el formato que nosotros requeríamos. Amigos, hemos hecho un buen recorrido para el manejo y conocimiento de la función texto. Ahora tienes una herramienta adicional para presentar tu información. Te agradezco por tu atención. No olvides suscribirte. Gracias por su atención. Hasta pronto.